Bueno, una cosa un poco misteriosa, interesantísima, que ocurrió en La Pampa, en una zona en el norte de la provincia, que está toda sembrada de soja, soja, y maíz y algunas vacas por todas partes. Accidentalmente se descubrió un pueblo enterrado, ¿no? De 1900. Se sabe el nombre y todo, porque había una estación de tren, Mariano Miró. Vamos a conversar con Carlos Landa, doctor en arqueología. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal, Rolando? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Bien, muy bien, acá en este diciembre caluroso. Bueno, ¿qué es lo que se encontró y qué explicación hay? Bueno, mira, nosotros somos miembros de un equipo de investigación arqueológica en el norte de La Pampa y hace el año 2008 nos puso en contacto la Secretaría de Cultura con una escuela rural de la zona de Hilario Lagos, donde la maestra de esta escuela, en superficie y haciendo un pequeño pozo, encontraron un montón de artefactos de metal y vidrio. Hicieron una suerte de presentación en una feria de ciencias provincial. Entonces la Secretaría tomó cartas en el asunto y nos mandó a charlar con la maestra y entender ver qué potencial arqueológico tenía el área. Y empezamos a trabajar, relevamos el sitio, hicimos una relevación topográfica, control de superficie, materiales, y empezamos a excavar y nos encontramos con cimientos de casas, con basurales, distintos tipos de basurales, y empezamos por otra parte a hacer una indagación de índole histórica, buscando documentación, primero en el archivo histórico de Santa Rosa, donde había muy poca información del área. Había un censo de 1905 donde hablaba del pueblo Mariano Miró, que fue ocupado de 1901 a 1911, y contaba con 495 habitantes y una serie de negocios típicos de un pueblo rural, ¿no? Una herrería, muchos galpones, almacén de ramos generales, esas cosas. Y a su vez también un manual británico de comercio, en el cual los ingleses, que tienen mucha experiencia en esto, alertaban a los comerciantes británicos sobre las distintas posibilidades de negocios en la vía del ferrocarril. Entonces hablaba del pueblo Mariano Miró muy similar a lo que contaba el censo. Después en Buenos Aires seguimos buscando documentación y en el archivo del Museo de Ferrocarriles, el Scalabrini Ortiz, dimos con los primeros planos del pueblo, que no existía, nadie conocía cómo era su trazado, ¿no? Sabía que había un pueblo, pero no sabía cómo su trazado. Entonces, bueno, estamos trabajando ahí desde el 2008, dentro del marco de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, es un material arqueológico bastante vasta porque las dimensiones de un pueblo de 500 habitantes, imagínate. Claro. Ahora, este pueblo, de alguna manera se desactivó, ¿no? Sí. ¿Quedó fuera de las rutas o de las galeras de aquel entonces? Sí, pero la historia es bastante interesante. El pueblo se fundó en propiedad, en campos privados. Sí. Mediante un contrato de arrendamiento de tierras. Sí. Estos campos, sobre todo a fines del siglo XIX, principios del XX, La Pampa empezaban recién sus producciones agrícolas, y se ve que los dueños de los campos, hacia 1910-1911, quisieron hacer una ocupación efectiva de su tierra y una producción, y les pidieron a la gente del pueblo que se vaya, cumplido el contrato, que se retiren. Entonces el pueblo fue abandonado en 1911 y un abandono paulatino hasta 1912, donde la gente de este pueblo terminó fundando dos pueblos que aún existen en esa zona de La Pampa, que son Hilario Lagos, antes llamado Aguas Buenas, y Alta Italia. De hecho, el pueblo Alta Italia se llama así porque parece que el almacén de ramos generales de Mariano Miró se llamaba Alta Italia, y los fundadores son los dueños del almacén de ramos generales. El ferrocarril oeste tiene la estación Mariano Miró, que claro, como toda estación era una salida y una llegada de recursos y también de información, pero una vez que el pueblo se abandonó y fue cubriéndose de sedimento, la estación quedó activa un tiempo y después, bueno, ahora se activó el tren nuevamente, pero bueno, era una estación en el medio de los campos, digamos, ¿no?
Bueno, si uno se para, actualmente, si uno se para en la zona, es la pampa sembrada, como decís vos, sembrada de soja ahora. Sí. Antes tuvo maíz, antes tuvo sorgo, Sí. vacas, o sea, lo que tuvo en cada momento productivo. Pero cuesta imaginarse que hubo un pueblo de 500 habitantes ahí. Claro. Ahora, siendo 1911 la fecha en que se extingue, digamos, el pueblo y queda abandonado. Sí, queda abandonado. Y la gente ¿Puede haber fotos? No hay fotos todavía. Estamos rastreando esos tipos, estamos rastreando a ver si podemos encontrar alguna imagen. También nos costó mucho, nosotros nos manejamos con entrevistas a pobladores locales de edad avanzada, y recién este año, en septiembre, vivimos con un descendiente de un habitante de Mariano Miró. Y es interesante desde el punto de vista de la memoria, que alguna gente, los pueblos alrededor, conocen la historia del pueblo, pero muy poca, y cómo se pierde, ¿no? Estas historias fallidas, estas historias de no sé si hablar de un fracaso, pero bueno, una historia de una población fallida desaparece y en 3 generaciones desaparece de la memoria también, se va fumando. Sí. Bueno, eso es una de las líneas que trabajamos, pero no dimos con ninguna imagen todavía. Pero entre las familias de descendientes, que ha de haber algunas en zonas cercanas de La Pampa, debe haber algún álbum familiar, algún cuadro, algo, ¿no? Porque en 1911 había fotografías. Hubo de la campaña del desierto. Claro, sí, y este pueblo fue fundado 15 años después del retiro del ejército del área. Sí. Pero nosotros, mirá que hace años que estamos y tenemos muy buen trato con la comunidad, dimos charlas en el Área de Lagos, en Alta Italia, la gente, bueno, armamos una red de relaciones en la cual entramos en contacto con descendientes y los entrevistamos. No dimos todavía con ninguna imagen, sí con dos descendientes que nos cuenta. Mi padre vivió, Mariano Miró, gente de 80 y pico de años, pero no tenemos ninguna imagen todavía, lo cual sería algo muy interesante. Sí, ya va a aparecer. Sí, yo creo que sí, tenemos la esperanza. ¿Quién fue Mariano Miró? Mariano Miró fue uno de los fundadores del Ferrocarril Oeste. Ferrocarril Oeste empieza en 1857, sale del oeste, sale de Flores y se extiende para el lado de Chile, y muchas de las estaciones tienen los nombres de la gente que puso el dinero, que de hecho es un ferrocarril de capitanes argentinos, o sea, capitanes nacionales, cuando luego fueron todos ingleses, ¿no? Sí. Así que de hecho hay varias estaciones con nombres de fundadores del pueblo, pero más allá de este conocimiento de Mariano Miró, no sabemos otra cosa. También es un personaje que su biografía también que se pierde, sí, ¿no? se pierde, como su pueblo. Ahora, en algún lado leí que para llegar a Mariano Miró había que salir de Plaza Miserere a Luján, por ese lado, ¿es? Claro, es para el oeste. Sí. Se sale, actualmente, si viene en tren, se sale desde Lincoln. Pero en esa época, desde 11 para el oeste, para el lado de Flores, y eso va hacia Villegas, y después el ferrocarril va paralelo a la actual ruta 188 en el norte de La Pampa, que va para el lado de San Luis, ¿no? Sí. ¿Se llegará a reconstruir parte de este pueblo, una casa? ¿Qué se puede llegar a hacer? Mira, en una primera instancia nosotros lo que estamos, lo que queremos llegar a hacer es hacer un estudio geofísico del área, utilizando georradares y telemagnetómetros para poder hacer un mapeo del subsuelo y saber la distribución de las estructuras, para poder orientar mejor las excavaciones, porque la arqueología no es una cuestión de ir haciendo pozos y ver qué hay, sino que es un trabajo detallado. Pero ese es nuestro primer objetivo. Después, uno puede pensar en hacer un museo de sitio, o siempre en relación con las comunidades, siempre en consenso con las comunidades, con la gente que vive en los pueblos alrededor, para ver cuál es el deseo que tienen en relación con su patrimonio, porque en definitiva es el patrimonio de ellos. Ahora, la estación de tren Mariano Miró existe. La estación de tren está intacta, muy bien conservada, está pintada, tiene, si vos la ves, las fotos, tiene
¿cómo se llama? Las palancas para cambio de vías hechas por los británicos, las lámparas hechas en Sheffield. Está muy bien conservada. Eso tengo entendido yo que la concesionaria de ese tramo del ferrocarril cuida las estaciones. Bueno, está muy bien, ¿eh? Veremos, la verdad que es de lo más intrigante. Muchas gracias y mucha suerte, Carlos. No, muchas gracias, Orlando. Bueno, felicidades. Carlos Landa, doctor en arqueología. Encontraron en el norte de La Pampa un pueblo de 1900 tapado por la soja. El pueblo estuvo habitado y activo entre 1901 y 1911. El predio, el campo, pertenece a la familia Santa Marina, antigua familia de las Pampas argentinas. Rolando Hangling en Radio 10.